¿Qué tal, estimados estudiantes? Buenas tardes con todos, esperando que todos se encuentren bien. Vamos a continuar con la segunda materia que tenemos pendiente. A ver, esperemos que se conecten todos un ratito. Bueno, ya vamos a comenzar. Vamos a continuar en los temas que nos habíamos quedado. Recuerden que estábamos hablando la clase anterior acerca de deriva ecológica, deriva genética. Vimos el caso particular de lo que son las jirafas. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos clasificar a estos animales, cómo los vamos a encapsular dentro de un lineamiento. Vamos a hacer como si fuéramos los apellidos, ¿verdad? Bueno, no sé si ustedes sepan acerca del origen de los apellidos, pero antiguamente estos apellidos como tal no existían, sino que los nombres siempre han existido, la forma de mencionarnos y todo eso. Ya bueno, entonces como les mencionaba los nombres, esto sí, pero siempre había una confusión como tal de cómo íbamos a reconocer tal persona solo y netamente por sus nombres. Bueno, vamos a hacer un poquito de para saliendo del lugar para entrar en contexto de esto de la taxonomía. En la antigüedad no existían los apellidos. A las personas se las llamaba Juan, Pedro, José, María, ¿verdad? Y bueno, con el tiempo las comunidades se poblaban cada vez más y de momento surgían las dudas. Por ejemplo, le decían, llévale este mensaje a Juan. Y la persona que estaba encargada decía, ¿cuál Juan? Si hay muchos Juan, preguntaba el mensajero. Entonces le decían, pues llévale al Juan el del Valle, explicando para distinguirlo del otro Juan que se encontraba en el monte, o Juan del río, o Juan de las riberas, ¿verdad? En este caso, los apellidos del Valle y del Monte, tan comunes hoy en día, surgieron como resultado de dar lugar a donde vivían las personas. Estos se llamaban apellidos según la precedencia de los nombres propios de un lugar. En la misma categoría están los apellidos como Arroyo, Canales, Costa, Cueva, Peña, Prado, Rivera, que hacen referencia a algún accidente geográfico. Ávila, Burgos, Madrid, Toledo, que provienen de las ciudades de España. Otros apellidos se originan de alguna peculiaridad arquitectónica con la que se relacionaba una persona. Por ejemplo, si su antepasado vivía cerca de varias torres, o a pasos de unas fuentes, o detrás de una iglesia, o al cruzar un puente, o era dueño de varios palacios, pues ahora vamos a entender por qué hay apellidos Torres, Fuentes, Iglesias, Puente y Palacios. A ver por aquí si algún apellido que tenga esto particular. Bueno, no, pero quizás en su segundo apellido, puede que sí. Además es posible que algún ancestro tuviese algo que ver con la flora y la fauna. Quizás criaba corderos, cosechaba manzanas o tenía una finca de ganado. De allí los apellidos Cordero, Manzanero y Toro. Los oficios y las profesiones del pasado también han producido muchos de los apellidos de hoy en día. Por ejemplo, los labrador, pastor, monje, herrero, criado o vaquero. Pues ya sabes que ya sabemos que en las décadas se dedicaban a sus antepasados durante la Edad Media. Otra manera de crear apellidos era a base de alguna característica física o rasgo de su personalidad o de algún estado civil.
Si no era casado, entonces era soltero. Si no era gordo, era delgado. Si tenía cabello, perdón, si no tenía cabello, era calvo. Si su pelo no era castaño, era rubio. Si no era blanco, era moreno. Si tenía buen sentido del humor, era alegría. Y si era educado, era cortés. Y así es como se han ido creando estos apellidos para poder diferenciar a un grupo de personas. Por ejemplo, en el mundo hay infinidad de Ronalds, pero son pocos los que son Ronald Mora. Puede haber un Ronald Pinargote, un Ronald Donoso, un Ronald Parra, Ronald Quijije, un Ronald Pereira. Asimismo, como pueden haber muchos Paul, pero pueden haber Paul Mora, Paul Pereira, Paul Donoso, Paul Quijije, y así. Todo esto, obviamente, cada uno de ellos va a representar a una familia en concreto. Antes, cuando se manejaban esto de las familias, que tenía un poquito más de importancia. Ya. Ahora bien, en los animales ocurre algo bastante similar. Y al existir una gran cantidad de especies animales descubiertas y aún que no han sido descubiertas, se es necesario contar con algún sistema de clasificación para poder tenerlos identificados de a qué especie, a qué familia, a qué reino va a pertenecer. Bueno, hay que tomar en cuenta que el número de seres vivos que habitan la Tierra es tan grande que siempre ha existido la necesidad de clasificarlos. El primero en clasificar a los seres vivos fue el filósofo Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo y los agrupó en animales y vegetales. Inicialmente se lo hacía de manera empírica, colocando categorías como medicinales, alimentarias, venenosas, acuáticas, terrestres. Posteriormente se vio la necesidad de crear, se vio la necesidad de lo que es crear lo que son eh, categorías jerárquicas partiendo de lo general a lo particular. Y así es como aparece la palabra taxonomía. Ahora, ¿cuál es la importancia de la taxonomía y también de la sistemática? La importancia radica en ordenar la inmensa variedad de seres vivos existentes y de encontrar las posibles explicaciones de su origen y evolución, que ha sido un reto para los naturalistas de todas las épocas. Ahorita vi un mensaje, estamos en las primeras páginas. Esto yo les había mencionado cuando habíamos comenzado las clases que íbamos a... un ratito. Que íbamos a dejar de lado estas primeras páginas para dar paso a las siguientes y ya en los últimos íbamos a retomar. Ya estamos en las primeras páginas, exactamente en la página 11 me marca. Bueno, entonces, ¿cuál era la importancia? Teníamos que ordenar la inmensa variedad de seres vivos existentes y encontrar las posibles explicaciones con respecto a su origen y la evolución que ha sido un reto para todos los naturalistas de todas las épocas. Recuerden que las especies siempre se encuentran en constante evolución. Nunca hay un punto medio en el cual una especie se quede así durante una gran cantidad de tiempo. Siempre van evolucionando algo tanto de manera interna como de manera externa, cambios internos como cambios físicos. Además que la ciencia que estudia el parentesco de las relaciones y la historia evolutiva de los seres vivos se conoce como el nombre de sistemática. Mediante ello, los científicos han podido establecer el origen y la evolución de algunas especies y de grupos biológicos con el apoyo de otra disciplina, conocida como la taxonomía, la cual es el campo de la ciencia que se ocupa de descubrir y nombrar la diversidad de seres vivos que existen en la naturaleza. Porque si no tuviéramos una ciencia que se encarga de recopilar los nombres que tenemos dentro de esa taxonomía, sería muy difícil poder identificar a los diferentes tipos de mamíferos, diferentes tipos de peces, de aves, como ya nosotros lo habíamos visto, de crustáceos, también incluso de las bacterias, como se los tenía. Bueno, ahora tenemos que
¿cuáles son los primeros, como tal, sistemas de la clasificación? Bueno, el filósofo griego Aristóteles fue uno de los primeros en clasificar organismos en categorías a partir de sus características estructurales. ¿Qué quiere decir eso? A partir de sus características estructurales, bueno, de cómo era la estructura de sus cuerpos. Entonces, según esto, decía, este se parece al de acá, entonces deberían pertenecer a la misma familia. También veía del grado de desarrollo al nacer y de su comportamiento. Estas categorías formaban una estructura jerárquica en la que cada categoría incluía a los que estaban debajo de ella. Por ejemplo, tenemos que Aristóteles en un comienzo clasificó a los organismos en dos grupos, como eran las plantas y los animales. Luego, dentro de cada grupo, estableció criterios de clasificación, como animales con sangre y sin sangre, y así estableció otra categoría jerárquica. Años más tarde, el naturalista Carl von Linne o Linneo propuso un método para clasificar que consiste en organizar a las especies en grupos llamados taxones, integrados por las especies similares o relacionadas. Es decir, los que tenían parentesco, los que compartían características con otras especies, se los clasificaba en un mismo grupo. Luego, el famoso, conocido como Charles Darwin, publicó El origen de las especies, donde planteó que todos los organismos están emparentados por un ancestro en común, lo que llevó a reconocer que las categorías reflejaban el parentesco evolutivo entre organismos más en el número de categorías que dos organismos comparten con su más cercana relación evolutiva. Bueno, tenemos la nomenclatura lineana, que, a ver chicos, espérenme un ratito, por favor. Ya. Tenemos que la nomenclatura lineal dice que dar nombres a los grupos es una parte esencial de lo que es la clasificación. La nomenclatura más utilizada es la binomial, denominada lineana en honor a Linneo, el primer naturalista en introducir una nomenclatura formal que modificó, que con modificaciones aún se utiliza. Bueno, en el sistema de clasificación propuesto por este científico, cada especie recibe un nombre único de origen latino que se escribe en cursiva y consta de dos partes. La primera parte del nombre de la especie corresponde al género, el cual se escribe con la letra inicial en mayúscula. La segunda parte se refiere al epíteto específico, en el cual se escribe en minúscula, y cada nombre científico es único, lo que hace posible el reconocimiento de un organismo independiente del idioma y del lugar en donde se encuentre. Las formas para nombrar y designar a las especies pueden ser encontradas en los códigos de nomenclatura de zoología y botánica en los textos de biología, donde están consignadas las normas que deben tenerse en cuenta para designar una nueva especie dentro de cada uno de los grupos. A ver, un momento. Ya, les voy a poner un video acerca de esto mismo, de la nomenclatura lineana, o el sistema binomial. Ya les comparto un momento. Taxonomía. La taxonomía estudia la diversidad biológica. En forma general puede ser definida como la ciencia que encierra, describe y clasifica todos los seres vivos del planeta. A primera vista no parece muy interesante, pero la taxonomía es muy importante para comprender nuestra biodiversidad y contribuir para su conservación. La verdad
Todos nosotros somos de alguna forma taxónomos y siempre lo fuimos. Fue este comportamiento lo que nos permitió sobrevivir y evolucionar. ¿No es verdad que siempre sentimos la necesidad de buscar patrones y clasificar el ambiente a nuestro alrededor? Lo que podemos comer, lo que podemos usar para protegernos, de qué animales debemos huir. Pero, ¿cuándo fue que esta necesidad de arreglar todos los seres vivos en un esquema de clasificación general fue puesto en práctica por primera vez? Fue Aristóteles en el siglo IV a.C. quien afirmó: para comprender cualquier cosa es necesario comenzar por clasificarla, de acuerdo con sus partes, y subdividir los organismos vivos en dos grupos, plantas y animales. Su trabajo fue seguido por muchos otros naturalistas que se empeñaron en observar e inventariar el mundo vivo. Pero a esta altura los nombres atribuidos eran largas descripciones morfológicas en latín. Por ejemplo, la abeja europea es referida como Apis pubescens, Torarce subgriseo, Abdomine fusco, Pedibus posticis glabris, un trinque Margine ciliatis. Solo mucho más tarde, con el descubrimiento de muchos otros organismos, surgió la necesidad de alterar este sistema de nomenclatura, tornándolo más simple. En el siglo XVII, el médico y botánico Carl Linneo publicó el libro Sistema Natural, que estableció las principales reglas taxonómicas que todavía hoy usamos. Carl Linneo fue el primero en utilizar de forma coherente la nomenclatura binominal, que hoy conocemos también como nombre científico. La abeja europea pasó entonces a ser referida como Apis mellifera, abeja de la miel. Esta nomenclatura está compuesta por dos palabras en latín, un nombre genérico en la cual la primera letra es escrita en mayúscula y uno específico, escrito en minúsculas. Pero ¿cuál es el origen de estos nombres? Los nombres atribuidos pueden tener diferentes orígenes y explicaciones. Muchos son derivados del griego clásico y asociados a conceptos como Homo sapiens, que significa hombre sabio. Otros hacen referencia a lugares o personas como Trilobite. Aegrotocatelus jaggeri. El motivo del nombre específico es en honor al vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger. Pero, ¿cómo se organizan entonces los seres vivos? En Sistema Natural, Linneo continuó organizando los seres vivos en dos reinos animales y plantas, que subdividió después en diferentes niveles jerárquicos, de acuerdo con el grado de semejanza. Más tarde, en el siglo XIX, Ernst Haeckel, influenciado por Linneo e inspirado por la teoría evolutiva de Darwin, pasó a abordar la diversidad como un proceso dinámico, estableciendo la idea de un antepasado común, intentando llenar las lagunas o vacíos generados por el sistema anterior. Haeckel organizó los seres vivos en tres reinos: animales, plantas y protistas, donde incluyó las bacterias, protozoarios y hongos, cuyas características eran mixtas o no encajaban en ninguno de los dos grupos anteriores. Siguieron después otros naturalistas que contribuyeron enormemente para la taxonomía como ya la conocemos. Un ejemplo es Robert Whittaker, que en principio del siglo XX propuso una nueva clasificación basada en 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Animalia y Plantae. Para hacer esta división, Whittaker se basó fundamentalmente en 3 criterios: nivel de organización celular, forma de obtención del alimento e interacciones en los ecosistemas. Actualmente usamos un sistema de clasificación basado en la división de 6 reinos que agrupamos en 3 dominios o superreinos: Arcae, Eubacteria y Eucaria. Pero dentro de cada uno, los biólogos continúan dividiendo los seres vivos en grupos o taxa cada vez más pequeños, de acuerdo con sus niveles de semejanza. Ejemplo, el hombre y el perro. Dominio Eucaria, reino Animalia, filo Chordata, clase Mammalia, orden Primata en el hombre, carnívora en el perro, familia Hominidae en el hombre, Canidae en el perro, género Homo en el hombre, Canis en el perro, especie Homo sapiens en el hombre, Canis lupus en el perro. Si por ejemplo pensamos en un pingüino y un águila, ambos tienen plumas, pico y alas, y por eso habrá una tendencia natural por agruparlos juntos, manteniéndolos por ejemplo en un grupo aparte del pez. Y si pensamos en un girasol, es probable que agrupemos el pez, el pingüino y el águila por ser todos animales, manteniendo el girasol aislado. Aunque los organismos no son solo organizados con base en sus características morfológicas, hoy se considera también su fisiología, análisis molecular, el comportamiento y ecología. Los seres vivos parecen estar todos muy organizados,
pero no es verdad. Se estima que apenas el 10% de los organismos de la Tierra están clasificados y el sistema está lejos de ser perfecto. La clasificación taxonómica es en verdad un compromiso que continúa generando discusión entre muchos taxónomos y resulta frecuentemente en esa ida y reintegración de organismos en diferentes grupos, gracias al descubrimiento de nuevos datos sobre evolución y los nuevos modelos de análisis filogenéticos. Eso es un poco acerca de lo que es la nomenclatura. Vamos a pasar también a la clasificación taxonómica Porque es necesario como tal. establecer una nomenclatura. Bueno, vamos a ver acerca de los componentes, acerca de los sistemas de clasificación taxonómica. Tenemos que los sistemas de clasificación taxonómica, estos permiten como tal lo que es la organización de los seres vivos en diferentes grupos, teniendo muchas veces en cuenta características que estos van a compartir. Esta organización se hace de forma jerárquica, es decir, cada grupo grande está compuesto por otros más pequeños y se van modificando a medida que se avanza en el conocimiento de la diversidad biológica. Los sistemas de clasificación están compuestos principalmente por tres elementos, lo que es el carácter taxonómico, las categorías taxonómicas y también el llamado taxón. ¿Cuál es el carácter taxonómico como tal? Tenemos que las características que contribuyen a la descripción taxonómica se conocen como caracteres taxonómicos o sistemáticos. En la actualidad se tienen en cuenta los caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos y también los moleculares para clasificar a los seres vivos. Dentro de algunos de los grupos se establece el sistema de clasificación. Recuerden que antes solo se los clasificaba y se los tenía en cuenta como animales y como vegetales, pero poco a poco dentro del gran grupo de los animales se fueron subdividiendo, subdividiendo, hasta obtener en este caso un una diferente clasificación. Una diferente clasificación donde ya no solo eran animales, sino que eran animales vertebrados, animales invertebrados, también eran mm, eh, animales carnívoros, animales herbívoros, ¿verdad? Cada uno de estos. También nosotros podemos encontrar, cuando hablamos en clasificación, lo que son los caracteres morfológicos, los fisiológicos, también los citológicos y los bioquímicos, o también conocidos como moleculares. A ver, un ratito, chicos, un ratito. Ya. Los morfológicos, ellos hacen referencia a la forma del organismo y son los más utilizados por los taxónomos, porque se pueden identificar a simple vista. Los fisiológicos hacen referencia a las características de las funciones tales del organismo, por ejemplo, el tipo de reproducción y la forma de obtener nutrientes, entre otras. Ya saben, morfológicos son los que nosotros vamos a poder identificar a simple vista. Por ejemplo, las cantidades de dedos, los colores que van a poseer, las plumas, las colas. En cambio, los fisiológicos son más internos. En este caso, vamos a ver cómo obtienen ellos energía, la forma en la cual se llegan a reproducir. Y los caracteres citológicos, perdón, estos hacen referencia al tipo de célula de las cuales están conformados los organismos. Ahora, ¿cuáles son las categorías como tal, las categorías taxonómicas?
Los niveles de organización del sistema de clasificación se conocen como categorías taxonómicas. La categoría taxonómica más pequeña es la especie. Las especies se agrupan entre ellas por criterios de semejanza y parentesco para formar los géneros, y estos se agrupan para formar a las familias, y las familias se agrupan para formar los órdenes conforman clases, las clases conforman filos, y los filos se agrupan en reinos, y los reinos constituyen dominios. Es muy similar a cuando nosotros habíamos visto de las células. Recuerden que el grupo de células forma tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman aparatos y sistemas, y los aparatos y sistemas forman a un cuerpo entero. Aquí es bastante similar. Las especies se agrupan entre ellas por criterios de semejanza y parentesco para formar los géneros. Entonces recuerden, las especies forman los géneros. Estos géneros se agrupan y forman las familias. La agrupación de familias forman órdenes, las órdenes forman clases, las clases forman filos y los filos se agrupan en reinos y los reinos constituyen a los dominios. Aquí vemos el caso del taxón, que los diferentes grupos de individuos que conforman la categoría taxonómica reciben el nombre de taxón. Por ejemplo, el reino animal es una categoría taxonómica conformada por diferentes taxones, como son los anfibios, los reptiles y los mamíferos, entre muchos otros. Ahora, ¿cómo es la clasificación basada en dominios y la clasificación basada en reinos? Bueno, la clasificación actual de los seres vivos muestra lo que se puede llegar a considerar una sección en el tiempo actual del árbol evolutivo. Este va a proporcionar información sobre los grupos de seres vivos que existen hoy en día y también permite inferir las relaciones en lo que son los taxones actuales y los extintos. La taxonomía y la sistemática están en continuo cambio. Los métodos moleculares son cada vez más precisos y dan cuenta de las relaciones de parentesco entre las especies. Por esta razón, no es de extrañarnos que puedan darse cambios en la ubicación taxonómica de especies e incluso de categorías más grandes, como son las familias y los géneros. Recuerden que aún todo esto siempre se encuentra en constante estudio, en constantes análisis, porque la tecnología va avanzando, avanzando y avanzando, y esto nos va dando más y más ejemplos. Ya, ahora, ¿cómo se da la clasificación en los dominios? Carl Wood propuso en lo que es en el año de 1991 una nueva jerarquía taxonómica, lo que es el dominio Wood, y un equipo, en este caso, de investigadores clasificaron a los seres vivos en tres grupos, como son los grupos o dominios las bacterias, arqueas y eucariotas. Los dominios, bacterias, arqueas, incluyen a lo que son los organismos procariotas. El tercer dominio, eucariota, incluye a los organismos eucariotas y está dividido en cuatro reinos: protista, hongo, plantae y animal. También tenemos que Wood planteó que el árbol de la vida se había dividido en tres ramas antes que se originaran los hongos, las plantas y los animales, y que antiguamente el denominado reino Monera en la realidad estaba conformado por organismos de dos clases diferentes, a los que dominó bacteria y a los que dominó arquea. Las bacterias y las arqueas tienen características similares a ser observadas al microscopio, pero presenta grandes diferencias en sus características estructurales y también sus características bioquímicas, tales como la rígida pared celular de las bacterias formadas por el péptido glucano, ausente en lo que son las arqueas. Y las arqueobacterias, o también el dominio arquea, incluyen procariotas que viven en ambientes extremos con altas temperaturas elevadas, con una elevada concentración de sal, baja concentración en lo que es el oxígeno y bajo un pH, por lo que se los conoce como extremfilas. También la mayoría es heterótrofa y diversa en sus requerimientos nutricionales.
tomando en cuenta que tienen paredes celulares que no están compuestas por peptidoglucano. Y los lípidos de su membrana celular son hidrocarburos de cadena ramificada y no ácidos grasos como en las bacterias. Y por último tenemos a la clasificación por reinos. Tenemos que durante el siglo XX el sistema de clasificación experimentó varios cambios. El perfeccionamiento de los microscopios y la investigación sobre organismos unicelulares permitieron establecer que dentro de los organismos procariotas, antes denominados móneras, pueden diferenciarse dos grupos muy diferentes, como son las arqueas y las bacterias. Estos dos dominados, así también dos reinos en los cuales se encuentran organismos procariotas. Por lo tanto, se describen seis reinos. Son arquea, bacterias, animales, plantas, hongos, fungi y también el de los protistas. Y bueno, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí. Déjenme tomar la lista un ratito.